cerebro, está en otra parte. Más, si quieren dormir, al menos con poco ruido, por favor. No para interrumpir mi palestra, sino para no despertar a la persona que está abajo. Así que muchas gracias, profesor, por la ubicación en el programa. Y ahora, hablando un poco en serio, estoy muy obligado el convite para estar aquí con vos esta tarde. Me siento honrado, es un placer, estoy muy feliz de estar aquí, de poder trocar ideas con productores, colegas, profesionales, pesquisadores, estudiantes. Así que, muy obrigado. Y el tema de la palestra es cómo reducir el yield gap de agua a la hora de soja, para que no se distraigan y para que no se duerma nadie. Va a ser bien complicada la palestra, porque voy a hablar en español. Ustedes van a ver la presentación en inglés. La presentación, la palestra va a tener 3 partes. Una donde vamos a hablar de brecha o GAPI de productividad de... ¿Cambio? Ahí. Brecha, laguna o GAPI es lo mismo. Voy a decir a veces brecha, a veces laguna, a veces GAPI, pero es lo mismo. Primero vamos a hablar de la laguna de rendimiento. Después vamos a hablar de productividad del agua. Y finalmente vamos a hablar de qué podemos hacer para reducir la laguna de productividad de agua en soja. Primero vamos a empezar definiendo el ambiente. El ambiente es todo lo que rodea a la lavoura, a la cultura. Y está dividida en 3 partes: suelo, clima y el manejo. Suelo y clima, como diría alguien por ahí, lo da San Pedro. Pero las prácticas agronómicas, el manejo, está en nuestras manos. Y ahí es donde podemos adaptar la lavoura al suelo y al clima que tenemos. El rendimiento del cultivo, la productividad del cultivo, nos dice cómo fue su ambiente. Por lo tanto, es lo mismo hablar de rendimiento que hablar de ambiente. Todo lo que pasa en el ambiente, el cultivo, la lavoura, lo traduce en el rendimiento. Por lo tanto, ambientes bons producen rendimientos bons, ambientes malos producen rendimientos malos. Y para estudiar los distintos tipos de rendimiento en distintos ambientes, ahí lo ven a la izquierda, ¿se ve? Se propuso esta metodología que seguramente la habrán escuchado mucho hablar al doctor o al profesor Zanoni. Es el enfoque de lagunas de rendimiento. Hay un rendimiento potencial, que es el máximo que se puede lograr si no hay ninguna limitante. Cuando no hay ninguna limitante podemos alcanzar el rendimiento potencial, que solo depende de la radiación solar, de la radiación del sol y de la temperatura. En soja es muy importante también la duración del día, particularmente en una parte del ciclo de la soja que se denomina periodo crítico, que es la etapa de fijación de legumes. Entre R3 y R5 también está muy relacionado con el rendimiento potencial. ¿Cuánto dura el día? ¿Cuántas horas de luz tiene el día en ese momento? Luego hay un rendimiento que está limitado por agua. Si no hay ningún factor de manejo que limite el rendimiento, puede estar limitado por agua, que es el rendimiento máximo que se puede alcanzar en una región cuando el agua es limitante, pero el resto de los factores no. No hay limitante la nutrición, no hay doenças, no hay no hay hierba dañina, no hay insectos. Y por último tenemos el rendimiento actual, que es el que realmente
se obtiene en el campo a nivel de un campo de un productor. Para mejorar o para incrementar el rendimiento actual, uno puede recurrir a las prácticas de manejo. Cuando las prácticas de manejo las podemos dividir en dos tipos. Hay prácticas de manejo que están orientadas a construir rendimiento, a aumentar los niveles de rendimiento. Esas prácticas son decisiones de manejo o de práctica, como la fecha de siembra, el grupo de madurez, la densidad de plantas, la distancia entre hileras, siembra. Esas son decisiones de manejo que construyen rendimiento. Le llamamos prácticas de construcción de rendimiento y actúan mejorando el rendimiento, acercándolo lo más posible al rendimiento limitado por agua. Por otro lado, tenemos las prácticas de protección. Las prácticas de protección no aumentan el rendimiento, son totalmente distintas, no mejoran el rendimiento, evitan que perdamos el rendimiento que logramos. Cuando aplicamos un fungicida, un insecticida, un herbicida, nunca vamos a aumentar el rendimiento, vamos a evitar perder el rendimiento que podemos lograr. Esas son las dos diferencias básicas que existen en el manejo de los cultivos. Esto es parte del mismo enfoque. Por acá tenemos el rendimiento potencial, el máximo que se puede alcanzar. Por acá tenemos el que obtienen los productores, el rendimiento real o actual. Y podemos alcanzar aproximadamente el 80% del rendimiento potencial. Lograr más del 80% del rendimiento potencial normalmente se considera que no es económico. Hay que invertir muchos insumos para aumentar el rendimiento más del 80% del rendimiento potencial. Por lo tanto, esto es lo que se llama GAPI o laguna explotable o lograble. Esto es lo que se busca cerrar normalmente. Esta es la laguna o la brecha. ¿Cómo conocemos el rendimiento potencial? Puede ser obtenido de experimentos de campo, de concursos de rendimiento como Soybean Money Maker, de rendimientos máximos logrados a campo en grandes bases de datos a través de ajustar cuáles las fronteras, análisis de fronteras se llaman, o por modelos de simulación. El método más común y más reconocido en el mundo es el de estimar este rendimiento potencial a través de modelos de simulación, y eso es lo que hace el Atlas Global de Rendimiento, de brechas de rendimiento, o de yield gap. Seguramente lo habrán escuchado hablar al profesor Zanón muchas veces. Esto es una captura de pantalla de cómo funciona el Atlas, y aquí ven que está seleccionado Brasil, y esto da un informe de el rendimiento limitado por agua, el rendimiento actual que se obtiene y el gap o la laguna, la diferencia entre el rendimiento limitado por agua y el rendimiento actual. Eso, si miramos en el Atlas algunos países vecinos a Brasil, como Uruguay, Argentina y otros que no son vecinos, pero que es otro gran productor de soja, que es Estados Unidos, ven, estos son datos promedios sacados del mapa, en las barras azules el rendimiento potencial. Fíjense que las diferencias no son muchas, no son grandes las diferencias en rendimiento potencial entre los países. Sí, las diferencias son mayores cuando miramos el rendimiento limitado por agua. Buena noticia, ¿cuál es el rendimiento limitado por agua más alto? Una buena noticia, Brasil. ¿Y cuál es el rendimiento actual o el rendimiento real más alto? Estados Unidos. La diferencia entre el rendimiento actual y el rendimiento potencial es la laguna o el gap. Mala noticia, ¿cuál es el país con el gap o con la laguna más alta? Brasil. Nuevamente, y esto es una mala noticia por un lado, pero una buena noticia porque eso abre muchas oportunidades para cerrar esa brecha a través del manejo y del conocimiento de los sistemas. Aquí vemos para Brasil, también extraído del Atlas de Rendimiento, cuáles son los rendimientos potenciales
no hay mucha diferencia. Todos los años es muy parecido el rendimiento potencial que se puede lograr. ¿Cuál es el que varía mucho? El rendimiento limitado por agua. Fíjense, las barras naranjas. Ese tiene mucha variación entre los años. Y aquí tenemos el rendimiento actual. Por lo tanto, la pregunta es, ¿nos sirve este rendimiento potencial? Vemos que no hay mucha diferencia entre países, vemos que no hay mucha diferencia entre años. Y esa es una pregunta que yo siempre me hago. Y acá lo que hice fue relacionar el rendimiento potencial con el rendimiento actual y con el rendimiento limitado por agua. Estos valores que están acá son muy bajitos. Cuanto más cerca de uno están, son mejores y son más predictivos. Y fíjense que no sirven mucho para predecir lo que pasa con el rendimiento limitado por agua ni con el rendimiento actual. Por lo tanto, esa productividad potencial es un indicador de algo que desearíamos tener alguna vez, pero nunca nos va a pasar. En cambio, si nosotros graficamos aquí el rendimiento limitado por agua y su relación con el rendimiento actual, lo que vemos es que sí hay una asociación mucho mejor para predecir el rendimiento actual, y estos son datos de Brasil, Argentina, Uruguay y Estados Unidos. Y lo que vemos aquí es que cuando el rendimiento limitado por agua es bajo, en soja estamos hablando de 3 toneladas, 3.000 kilos por hectárea, la brecha de rendimiento es chica, es corta, es pequeña. En cambio, cuando el rendimiento limitado por agua es alto, como en Brasil, Brasil está por acá, la brecha de rendimiento es más alta. Por lo tanto, y las oportunidades para mejorar el rendimiento son mucho mayores y hay mucho para trabajar y hay mucho para aprender. Y por eso creo que estamos hoy, esta tarde, todos juntos aquí. Bueno, hasta ahora que sabemos que el rendimiento está determinado por el ambiente. Y el ambiente tiene 3 partes: suelo, clima y manejo. Suelo y clima lo da San Pedro, el manejo lo decidimos nosotros. ¿Qué otra cosa tenemos? Esa aproximación de brecha de productividad nos ayuda a cuantificar cuál es esa brecha y cuánto tenemos que trabajar para cerrarla. Cuánto tenemos que trabajar para cerrar la laguna. ¿Qué más tenemos? El rendimiento, la brecha o el gap promedio es mayor en Brasil comparado con los otros países. Y por último, el rendimiento limitado por agua es un muy buen estimador del rendimiento, o está asociado con el rendimiento real. Por lo tanto, nuestro objetivo de manejo es intentar alcanzar el rendimiento limitado por agua, no el rendimiento potencial. ¿Hasta acá se entiende? El idioma, el inglés de la presentación, también. Bueno, ambientes con alto rendimiento limitado por agua tienen más brecha, tienen más GAPI. Y Brasil tiene la bendición de tener un rendimiento limitado por agua alto y una brecha también alta que hay que saber. Bueno, ahora, dentro de este atlas de rendimiento hay algunas cosas ocultas que nadie las usa. No hay mucho uso de esa información del atlas de brechas de rendimiento. ¿Qué es? La posibilidad de trabajar sobre otra brecha particular, otra laguna particular, que es la brecha de productividad del agua. Fíjense que si yo le pido al atlas que me dé la productividad del agua, me da la productividad del agua actual y me da la productividad del agua potencial. La diferencia entre la productividad de agua potencial menos la productividad de agua actual es la brecha de productividad de agua. Esa es una información que la podemos obtener del atlas, aunque muy poca gente la ha usado, y seguramente esto sí va a ser la primera vez que le muestren esta información. El gap se calcula como la diferencia entre la productividad de agua potencial y la productividad de agua actual. ¿Qué es la productividad del agua? ¿Todos saben qué significa o no? Capaz que muchos no. ¿Qué se imaginan que es la productividad de agua? ¿Alguien tiene alguna pista? Kilos de grano por milímetro. ¿Por milímetro de qué? ¿De lluvia? ¿De agua almacenada en el suelo? Las dos cosas. La productividad del agua se calcula como
el rendimiento en función o dividido la cantidad de agua disponible. El agua disponible con las lluvias durante el ciclo del cultivo y el agua que hay almacenada en el suelo al momento de la semeadura. Entonces, indica la cantidad de granos por milímetro de agua. Se expresa en kilos de grado de soja por milímetro. ¿Tienen una idea cuánto es la productividad del agua actual en Brasil? ¿Cuántos kilos de grado de soja por milímetro se obtienen en Brasil en promedio? 5. A ver, me paso esta. Un poco más. 7, casi 8. Esa es la productividad del agua que se está obteniendo en Brasil. Pero se podría obtener casi 14 kilos de grado por milímetro en Brasil. Vuelvo un poquito para atrás. Perdón. Y vamos a pensar un poquito en qué significa esto. Fíjense que yo el rendimiento de la soja lo puedo calcular como la productividad de agua por la disponibilidad de agua. Yo tengo 400 milímetros de agua en el ciclo del cultivo y la productividad de agua es de 7. ¿Cuántos kilos de grano puedo sacar? 7 por 400, 3.200 kilos por hectárea. ¿Se entiende? Productividad del agua 7 kilos por milímetro. Tengo 400 milímetros de agua en el ciclo, puedo sacar un rendimiento de 3.200 kilos por hectárea. Entonces, puedo calcular el rendimiento de esa forma, conociendo la productividad de agua y la disponibilidad de agua, multiplicado por el índice de cosecha. Eso es cuánto de la biomasa que se produce se obtiene grano. También puedo calcular el rendimiento con otro modelo. Este sí viene de la ecofisiología y acuérdense, esta es una palestra con un abordaje ecofisiológico. Y la ecofisiología dice que el rendimiento de un cultivo es igual a la cantidad de radiación solar que el cultivo capta a través de las folias, el cultivo intercepta las folias, por la eficiencia en el uso de la radiación. Cuánta materia seca, cuánta biomasa, cuánta masa seca produce el cultivo cuando intercepta 1 megajoule de energía. También multiplicado por el índice de cosecha. Eso también es una forma que la ecofisiología permite estimar el rendimiento. Como el rendimiento, esto es rendimiento y esto es rendimiento, uno puede igualar esas dos ecuaciones. Son iguales, las dos expresan el mismo resultado, las dos expresan rendimiento. Entonces acá están igualadas, índice de cosecha está acá y está acá, se pueden cancelar matemáticamente y uno puede obtener despejando también matemáticamente qué significa la productividad de agua. Fíjense, este que está multiplicando a la productividad de agua va a pasar dividiendo de este lado de la igualdad y tenemos que la productividad de agua es igual a la cantidad de radiación interceptada por la eficiencia de uso de radiación dividido la disponibilidad de agua. ¿Qué podemos aprender de eso? Que si hay mucha disponibilidad de agua durante el ciclo, ¿cómo va a ser la productividad del agua? Esta es inversa a esta, ¿no? No está multiplicando, está dividiendo. Si hay mucha disponibilidad de agua en el ciclo, la productividad de agua va a ser más baja. ¿Y qué debería mejorar para mejorar la productividad de agua? La eficiencia en el uso de la radiación. ¿Y de qué depende la eficiencia en el uso de la radiación? Bueno, lo más importante depende del metabolismo fotosintético que tenga la planta. Ustedes saben que milio, sorgo, caña de azúcar tienen un metabolismo fotosintético que se llama carbono 4. Son más eficientes en hacer fotosíntesis. Tienen más alta eficiencia en el uso de la radiación. Siempre la productividad de agua de esas culturas va a ser más alta que el de la soja. ¿De qué otra cosa depende? Del costo de la materia seca que produce. Milio,
sorgo producen carbohidratos. La soja produce proteína y produce aceite. Para producir proteína y aceite la planta tiene que invertir más energía y eso la hace menos eficiente. Por lo tanto también la soja va a tener menos productividad del agua que los cultivos que tienen destinos energéticos o granos con carbohidratos. ¿De qué depende también? De la fijación biológica del nitrógeno, FBN, que hoy se habló mucho a la mañana. Los cultivos que tienen FBN se benefician porque el Bradyrhizobium le da nitrógeno. Pero al Bradyrhizobium hay que darle energía, hay que mantenerlo. Es un hospedante que está en la raíz y la planta le tiene que dar de comer. Entonces, la eficiencia de uso de radiación es más baja en las especies que tienen FBN. Por lo tanto, en la soja también la eficiencia o la productividad del agua va a ser baja por tener FBN. Si hay estrés bióticos y abióticos, la eficiencia del uso de radiación también es baja. Si, por ejemplo, hay falta de lluvia, ¿qué hace la planta? Cierra los estomas por donde respira, no entra el dióxido de carbono y no hace fotosíntesis. Entonces, esa planta que está estresada tiene menos eficiencia de uso de radiación y menos productividad de agua. Lo mismo ambiente es muy seco, cuando la humedad relativa es muy baja, el déficit de presión de vapor es alto. La planta, para evitar perder agua, de nuevo cierra los estomas, baja la fotosíntesis y tiene menos eficiencia de uso de radiación. Todo eso lleva a que también se reduzca la productividad de agua. Este enfoque trata de compatibilizar la ecofisiología con la productividad del agua, que es el enfoque que está en el Atlas de brechas de rendimiento, el GIGA. Bueno, estas son las productividades del agua potenciales limitadas por agua que podemos tener en los distintos países. En Brasil tenemos el máximo potencial y también la máxima productividad de agua comparado con los otros países. Se obtienen 7,5 kilos de gas por milímetro de agua. Pero también tiene la brecha más amplia. Y alguien de ustedes puede decir, pero es lo mismo que la brecha de rendimiento. Son iguales. ¿Les parece que son iguales? Acá la brecha de rendimiento era mayor en Brasil que en los otros países. Y yo lo que hice fue compararlas. Puse la brecha de rendimiento acá y acá la brecha de productividad de agua, la laguna de productividad de agua. Y fíjense, estos tres países están alineados y fíjense lo que pasa con Brasil. La brecha de agua es mucho más alta que la brecha de rendimiento comparado con los otros países. ¿Y por qué puede ser esto? ¿Qué diferencia puede haber en Brasil? ¿Qué les parece? ¿Qué diferencia puede haber en Brasil? Primero, mayor disponibilidad de agua. Las lluvias son un poco más altas. Acuérdense, cuando hay más disponibilidad de agua, la productividad de agua es más baja. ¿Qué otra cosa más puede pasar en Brasil? Algo que se habló a la mañana, la exploración radicular en el suelo muchas veces está limitada por la profundidad, dijo el profesor Alencar, más por cuestiones químicas que físicas, y muchas veces ahí interviene el aluminio en muchos suelos. ¿Y qué otra cosa más? Por la falta o por la poca posibilidad de almacenar agua en el suelo. Esas son las tres causas que explican principalmente que la brecha de productividad de agua en Brasil sea más alta que la brecha de productividad de rendimiento comparado con los otros países. Aquí lo que hicimos fue comparar el rendimiento con la productividad del agua en tres países: Brasil, Argentina, Uruguay. Y lo que vimos es que en los tres casos, cuanto mayor es el rendimiento, la productividad de agua aumenta. Pero aumenta no de manera lineal, como están estas líneas punteadas, sino de manera curvilineal. O sea que a mayor rendimiento, la productividad de agua es mayor, pero no proporcionalmente. Fíjense que ahí se abre una nueva brecha o un nuevo GAPI en los distintos países, que es mucho mayor en Brasil que en los otros.
¿Qué pasa? ¿Cuándo es alto el rendimiento, en este caso limitado por agua, en Brasil? ¿En qué situaciones de alta disponibilidad de agua? Y eso hace, si la disponibilidad de agua es alta, menor productividad del agua. Entonces, ¿qué tenemos hasta acá? Bueno, ese incremento del rendimiento lleva a incrementos de la productividad de agua, pero de manera no lineal. El rendimiento máximo alcanzable en Brasil, acá lo podemos ver, es entre 18 y 20. Y esta disminución o esta diferencia entre lo que podría alcanzarse y lo que se alcanza se debe a la mayor disponibilidad de agua. Estos son resultados del campeonato Soybean Moneymaker, donde, fíjense, acá está el promedio alcanzado. Usted me dirá, profesor, que yo no veo bien. 9 kilos por milímetros es el que se alcanza en el campeonato Soybean Moneymaker, pero hay productores que alcanzan 14, bastante cerca del máximo potencial alcanzable. Es decir, que hay productores que están logrando buena productividad de agua dentro de lo que se ve en los trabajos que está haciendo el equipo Filicrota. Bueno, aquí lo que hicimos fue comparar para Brasil y para Argentina la productividad del agua y la disponibilidad de agua. En el caso de los puntos verdes es el rendimiento limitado por agua, y en el caso de los puntos naranja es el rendimiento actual o el rendimiento real que se logra. ¿Qué podemos ver aquí? Que a medida que aumenta la disponibilidad de agua, las máximas productividades del agua caen, tanto la potencial como la real. Pero ¿cuál cae más? La potencial cae más que la real, ¿no? Tanto en Argentina como en Brasil. Y eso hace que el gap, a medida que aumenta la disponibilidad de agua, caiga. El gap es menor cuando tenemos más disponibilidad de agua. Estamos cerrando más el gap en ambientes que tenemos más disponibilidad de agua con respecto a ambientes que tenemos 400 milímetros de agua. Uno aquí puede preguntarse este límite, si hay forma de que podamos mejorar el límite de productividad de agua potencial. ¿Cómo podríamos mejorarlo? Lo voy a sacar de eso si nadie me lo dice. ¿Cómo podríamos mejorar este valor máximo de productividad de agua que estamos logrando? Mejoramiento porque estaba escrito y lo veo. Me demoré, apreté mal el botón. El mejoramiento podría mejorar o podría aumentar este valor máximo de productividad de agua que se puede lograr. ¿Qué objetivo tendría que tener ese programa de mejoramiento? Que las plantas tengan alta eficiencia de transpiración, que produzcan mucho grano por milímetro de agua que consuman. ¿En qué condiciones? De alta humedad relativa, cuando llueve mucho. Y aquí en Brasil no se ve, pero sí se ve en Argentina. ¿Qué pasa cuando hay baja disponibilidad de agua? En Brasil no hay datos de valores muy por debajo de los 400 milímetros, pero en Argentina sí. Y acá también la productividad de agua está limitada por estreses. Entonces, en ambientes de estrés, con baja disponibilidad de agua, también el mejoramiento podría llevar a mejorar la máxima productividad de agua que se puede lograr. Ahora, estos son los máximos, pero vemos que con la misma disponibilidad de agua hay valores muy bajos. Y fíjense, hay un punto de alrededor de 400 milímetros en el ciclo que tiene muy baja productividad de agua, tanto actual como limitada por agua, con 400 milímetros. Y hay puntos con la misma disponibilidad de agua que alcanzan el máximo. Entonces, la cantidad de agua que hay en el ciclo no solo es suficiente para mejorar la productividad de agua, sino también que otra cosa más, la distribución del agua. Cuando yo fui a buscar qué significaban esos puntos tan bajos, me encontré que era un punto de São Luís Gonzaga, en Río Grande do Sul. Y me fui a mirar los datos climáticos de esa campaña de 2012, y fíjense lo que pasó en esa campaña. Se sembró la soja 1 de octubre, hubo buenas lluvias,
y a partir de en Janeiro hubo 2 meses con prácticamente sin lluvias. Si uno suma todas las lluvias que hay aquí, todas las lluvias de aquí, tenemos cerca de 400 milímetros, pero la falta de agua en un momento crítico del cultivo llevó que el rendimiento sea muy bajo y la productividad de agua muy baja. Por lo tanto, además de la cantidad de agua en el ciclo, es importante que esa agua caiga en el momento indicado. Y pasa lo mismo con el manejo del riego. El manejo del riego tiene que estar orientado no a suministrar la cantidad total de agua demandada por el ciclo en todo el cultivo, sino orientada a satisfacer las demandas en los momentos más críticos. Ahí es donde se va a obtener el máximo retorno o la mayor productividad del agua de riego o del agua de irrigación. Bueno, sobre la productividad de agua, ¿qué tenemos para decir? Hay variaciones importantes, que son las que veíamos recién. No permanece constante en los distintos niveles de disponibilidad de agua, aún en los valores máximos que logramos. En Brasil no hay evidencia de limitaciones de máximos valores por déficit hídrico, pero sí en Argentina. Para valores de disponibilidad de agua arriba de 400 milímetros, la productividad del agua potencial, limitada por agua, se reduce más proporcionalmente que la productividad del agua actual, lo que lleva a que el gap sea menor cuando hay buena disponibilidad de agua. Las prácticas agronómicas orientadas a reducir pérdidas de agua o a mejorar el almacenaje de agua en el suelo son las que están orientadas a reducir o achicar el gap. Y el periodo crítico para fijar legumes es crítico que haya disponibilidad de agua ahí para que la productividad de agua sea máxima. Es decir, no es solo importante la cantidad total de agua, sino que esté en los momentos más oportunos. Y el breeding o el mejoramiento debería enfocarse en mejorar la eficiencia transpiratoria bajo niveles de productividad de agua niveles de demanda ambiental baja o alta en condiciones de estrés o de exceso de agua. Bueno, trabajos que hayan evaluado el efecto de prácticas agronómicas sobre el cierre del gap son muy pocos. Este es uno de los pocos que salió publicado ahora en 2024. Está hecho en Argentina, en la provincia de Córdoba, ahí está ubicada. Y aquí lo que se encontró en este trabajo es que hay efectos importantes de la dosis de fósforo en reducir el gap de productividad de agua, sobre todo los máximos, que hay interacción entre la fecha de siembra y los grupos de madurez. Hay fechas de siembra en que los gaps son menores y hay grupos de madurez en el que el gap es menor que con los grupos más largos en esa zona, en esa región. Y también hay una interacción fuerte con la fase del fenómeno ENSO. Los años niños, por ejemplo, la aplicación de fungicidas reduce mucho el gap de productividad de agua. En años niña no tiene la misma utilidad la aplicación de fungicidas en esa región. Es uno de los pocos trabajos que evalúa eso. Entonces, lo que se me ocurrió hacer fue ver qué relación había entre el gap de rendimiento y el gap de productividad de agua. Y lo que se ve es que están muy íntimamente relacionados, sobre todo cuando los rendimientos están, el gap de rendimiento está abajo de 2 o 3 toneladas. Entonces, los conceptos que construyamos para cerrar el gap de rendimiento son los mismos que para cerrar el gap de productividad de agua. Y vemos unos ejemplos antes de terminar. Este es un trabajo que creo que mostró una parte de Nicolás hoy a la mañana, hecho en Nebraska, donde se evaluaron distintas zonas por suelo, clima, etc. Para cada una de las zonas se evaluó cuáles eran los factores limitantes y se construyeron árboles de regresión. Por ejemplo, esto es para una de esas zonas de Nebraska. Se encontró que la fecha de siembra, el grupo de madurez y la aplicación de fungicidas foliares eran las prácticas que mejores para cerrar el gap de rendimiento. Y así en las distintas zonas. Y se hicieron ensayos a campo, lo que hacía el productor, y en una franja al lado, lo que se proponía con eso para cada zona, esas prácticas de manejo.
Y lo que se encontró en 2 campañas fue mejoras en 370 kilos por hectárea o 214 kilos por hectárea, ajustando prácticas de manejo que son muy sencillas y que es gratis. Grupo de madurez, fecha de siembra, manejo adecuado de la nutrición, espaciamiento entre hileras y uso de fungicidas. En eso fueron los que tuvieron más impacto para cerrar el gap. Otro ejemplo en la Argentina, en este caso región pampeana central, la fecha de siembra es muy crítica, aparece como más importante. La presencia de napa en Argentina es importante, de agua subterránea, que aporta al cultivo. La nutrición, el uso de fungicidas, de nuevo se repite. En la zona norte de Argentina, de nuevo, fecha de siembra, grupo de madurez, y acá aparece un nuevo factor en esta zona, en esta región, donde la agricultura es nueva, como pasa en el Cerrado, que la agricultura es nueva. La calidad del suelo también pesa mucho sobre los rendimientos y sobre el cierre de gap de rendimiento. Esto es otro trabajo hecho en la región pampeana argentina. Se ve una red de muchos ensayos, en este caso soja, donde hubo tratamientos de corrección nutricional y el tratamiento que hacía el productor. Y lo que se logró fue un cierre de 400 kilos o una mejora de 400 kilos por el manejo adecuado de la nutrición, que equivale a cerrar el gap explotable en todos esos campos en los que se trabajó. Este es otro trabajo también de varias zonas, de varias regiones de Argentina, y lo que se ve es que campos con alta proporción de soja en la secuencia soja muy seguida tienen menos rendimiento que campos que están rotados, que tienen rotación con cereales. Y eso tiene que ver con la calidad del suelo también y con la mejora de los niveles de materia orgánica. Un trabajo de Río Grande do Sul, en este caso un miembro del equipo FICROP, que muestra la cantidad de aplicaciones de fungicida y el rendimiento. ¿Cómo interpretarían esta figura? Que cuanto más aplicaciones de fungicida hago, aumenta el rendimiento. ¿Les parece correcto? Sí. No. No es correcto. Porque en realidad la aplicación de fungicida es una práctica de protección. En realidad lo que yo estoy haciendo al aplicar fungicida es evitar perder el rendimiento que estoy logrando acá. Este es el lograble. Yo al no aplicar fungicidas, cuando bajo la cantidad de aplicaciones de fungicidas, voy perdiendo productividad. Por lo tanto, esta también es una práctica muy importante en esta zona y en esta región. Y acá lo que vemos que hizo Enrico fue graficar el rendimiento limitado por agua y el rendimiento real o actual. Y de nuevo, cuando hubo 4 o 5 aplicaciones de fungicida, el rendimiento actual logrado se pareció mucho al rendimiento limitado por agua. Cuando dejo o cuando hago menos aplicaciones, pierdo de ganar ese rendimiento. Bueno, y también encontró que el efecto de la aplicación de fungicida es mayor en los grupos de madurez más cortos. Y esto se atribuye a que los grupos de madurez más cortos tienen menos área foliar, es una arquitectura de planta más chica, más pequeña, con menos hojas. Entonces es más importante cuidar las hojas en los grupos de madurez cortos, en la folia, que en los grupos de madurez más largos. Bueno, ¿qué hacen estas prácticas tan importantes? Desde el punto de vista de la ecofisiología, tenemos que hay 3 etapas en el ciclo de cultivo, donde se genera área foliar, donde se define el número de grados o el número de legumen entre R3 y R6, y donde los grados se llenan, el llenado de grados. Es importante entonces, cuando uno ajusta grupo de madurez y fecha de siembra, ubicar este momento de llenado de grano en el momento de definición de legumes, en el momento de más potencial por un lado, pero también de más probabilidad de que haya disponibilidad de agua o lluvias. Y el equipo viene realizando en todos los sitios de Soybean Money Maker este tipo de análisis donde simula la productividad potencial según la fecha de siembra en sitios, por ejemplo, irrigados, como en este caso,
o en sitios en sequeiro, como en este caso. Y lo que se ve es que a medida que uno atrasa la fecha de siembra, cae la productividad potencial. ¿Por qué? Porque ese periodo de R3, R6 se va alejando de Janeiro. Cuanto más lejos de Janeiro hacia el otoño está ese periodo, la productividad potencial es más baja. Pero en los sitios de sequeiro, la productividad real, la que se puede lograr, mejora con el atraso en la fecha de siembra. Porque acá este rendimiento limitado por agua. Entonces la posibilidad de lluvia aumenta y se acerca el rendimiento potencial al rendimiento limitado por agua. Y esto es una información muy importante. En este caso, como es irrigado, no tiene el mismo impacto en la fecha de siembra porque el agua siempre se le aplica mediante riego. Bueno, para terminar, les muestro esta última práctica. Mucha gente se pregunta cómo puedo cerrar el yield gap, y muchas veces hay una oferta o una presión de comercial muy grande de esto que yo le llamo nuevos inputs o nuevos insumos o esquemas de altos insumos, que es aplicar un set de muchos tipos de productos como estos que están listados acá. Este trabajo se hizo en el cinturón maicero de Estados Unidos y en Argentina, y lo que se ve es que la respuesta al aplicar paquetes de altos insumos o de insumos nuevos es muy baja. Fíjense que alrededor del 5% cuando la brecha de rendimiento es menor a 20%. Y que puede llegar al 10% de respuesta cuando la brecha es mayor. Por lo tanto, no son prácticas mágicas, y las prácticas que más impacto tienen son las prácticas que tenemos al alcance de la mano. Fecha de siembra, grupo de madurez, manejo de nutrición, manejo de las prácticas para almacenar más agua. Todas esas prácticas son las más efectivas. Para finalizar, para cerrar la brecha de productividad de agua, tenemos que cerrar la brecha de rendimiento. Los factores se repiten a través de las distintas regiones, son esos que decíamos recién. Algunos hallazgos adicionales indican que la calidad del suelo contribuye mucho a cerrar el gap de rendimiento y de productividad de agua, y la adopción de estos nuevos insumos o altos insumos tiene un moderado alcance, hasta ahora bastante limitado, para cerrar la brecha de rendimiento, sobre todo cuando las brechas son pequeñas, no son cortas. Así que bueno, más o menos me pasé 3 minutos de lo que tenía pensado. Muy obrigado por su atención, y luego estaremos en el panel si